que hermanos, agradecerle nada más por esta oportunidad, gracias al pastor también por la invitación. Y bueno, es un honor, hermanos, una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios en esta noche. El libro de Esdras, por favor, el libro de Esdras, capítulo 2. No sé si puedo sacar, ¿sí? Bien, el libro de Esdras, capítulo 2, hermanos, vamos a estar ahí en ese capítulo, estudiando a ver lo que podemos aprender de este relato bíblico, acerca también de las misiones, pero también, hermanos, acerca de cómo podemos hacer nosotros para que la obra de Dios continúe avanzando. Cuando la obra avanza, misiones es un resultado. Cuando las iglesias se afirman, cuando los creyentes entonces están comprometidos con la obra de Dios, misiones entonces se da de forma natural, como una consecuencia, donde hayan un núcleo de hermanos comprometidos con la iglesia, un núcleo de hermanos comprometidos con la obra de Dios, con el deseo de ver a Dios avanzando con el mensaje del evangelio, donde haya un grupo de personas que tengan el deseo de restar territorio a Satanás, ¿cierto? Y entonces extender el evangelio por el mundo. Entonces vamos a ver que misiones va a ser el resultado natural, ¿cierto? De una iglesia que esté comprometida con la obra de Dios. Por favor, deja marcada tu Biblia en Esdras capítulo 2 y mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice la Biblia: así que, hermanos míos, amados, estad, ¿qué dice, hermanos? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Amén, hermanos. Firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces aquí Pablo está animando a los hermanos de Corinto que ellos pudieran entonces permanecer firmes, ellos no fueran inconstantes, ¿cierto? Como alguien que aparece una vez a las cuantas, ¿no? Entonces que de repente aparece cuando no tiene trabajo, ¿cierto? Ore por mí, ore por mí. Entonces cuando consigue trabajo ya no vuelve más a la iglesia. No, hermanos, él dice firmes. A veces los hermanos mayores, ¿no?, que están cotizando, la importancia de que no haya lagunas, ¿no? Lagunas en tus cotizaciones es importante, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede con el plan de previsional, pero ese es otro tema, hermanos. Pero entonces, asimismo, Pablo le está diciendo algo parecido, que no haya lagunas en su constancia en la obra de Dios. Pero ¿por qué a veces las personas, hermanos, no están firmes y constantes? ¿Por qué a veces las personas, al contrario que este pedido que Pablo hace para los creyentes, los hermanos a veces se desaniman rápidamente, son estacionales, ¿no? Entonces a veces no son tan constantes en la iglesia. Porque para ser firmes, hermanos, para estar constantes, necesita que haya de nosotros ciertos sacrificios que debamos hacer. Para que tu salvación fuera tal, ¿cierto? Entonces el precio, para el creyente es gratis, ¿cierto? Es el regalo de la gracia de Dios, amén. Pero el precio lo tuvo que pagar Cristo, ¿cierto? Sacrificando, muriendo en la cruz por los pecadores. Para tu salvación no tuviste que pagar nada, hermanos, amén. Entonces si alguien le vendió una salvación, entonces lo estafaron, hermanos, ¿no? Porque la salvación es gratuita por medio de la fe, amén, hermanos. Pero, hermanos, la santificación sí requiere esfuerzo. Tú eres salvo en el momento que pones tu fe en Jesucristo. Efesios 1:13, ¿cierto? Oyendo la palabra, habiendo creído, eres sellado con el Espíritu Santo. En ese momento te vuelves un hijo de Dios. Pero nos queda toda una vida por delante, ¿cierto? Entonces, donde Dios espera de nosotros que podamos obrar, que podamos estar firmes, constantes no en un hobby, constantes no en un, pasatiempo, constantes, versículo por favor, mira lo que dice, en la obra del Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros.
Quiero hablarte, volviendo al libro de Esdras, capítulo 2, de los sacrificios que son necesarios, que los creyentes, que el pueblo de Dios, entonces haga para que la obra de Dios pueda avanzar. Entonces, lo dijimos al comienzo, cuando hay un grupo de hermanos firmes, constantes, involucrados, comprometidos, misiones será la consecuencia de aquello. Y queremos ver, hermanos, en el ejemplo de la nación de Israel, en el capítulo 2 de Esdras, algunos sacrificios que el pueblo de Israel hizo cuando ellos volvieron y se les permitió volver a Jerusalén después de haber estado 70 años en el exilio. Entonces, cuando tú lees el libro de Esdras, en el capítulo 1 vemos como la mano providencial de Dios entonces abre las puertas, presenta las oportunidades para que los creyentes, para que el pueblo de Dios pudiera regresar a Jerusalén y volver a poner en funcionamiento la obra de Dios allí en aquella ciudad. Mira lo que dice el libro de Esdras, capítulo 1, muy rápidamente. Dice la Biblia, el versículo 2, Dios despierta el espíritu en el rey de Persia, que se llamaba Ciro, y dijo, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces vemos aquí que Dios utiliza a este rey para hacer un decreto para que el pueblo entonces saliera de la esclavitud, del exilio, y volviera a Jerusalén y pudieran ellos volver a poner en funcionamiento la obra de Dios. El profeta Jeremías había dicho que ese periodo de tiempo serían 70 años. Se ha cumplido ese tiempo y Dios no miente, hermanos, amén. Entonces Dios cumple su palabra. Entonces, habiéndose cumplido ese tiempo, Él utiliza a este rey llamado Ciro para que ellos pudieran regresar. Pero Dios, hermanos, puede presentar oportunidades, pero eso no sirve de nada si nosotros no las tomamos. Él puede abrir puertas, pero solo será efectivo si las atravesamos. Él en el capítulo 1 mueve las piezas, utiliza a Ciro, entonces utiliza a algunos gobernantes, abre las puertas, presenta la oportunidad y vamos a ver, hermanos, que en el capítulo 2 vamos a ver un poco el factor humano, los recursos que son necesarios, ¿cierto? Los recursos humanos para la obra de Dios. Y quiero mostrarte, hermanos, algunos de los sacrificios que tuvieron que hacer los israelitas y que los creyentes hoy también pudiéramos considerar hacer para que la obra de Dios avance. Mira lo que dice Esdras capítulo 2, versículo 1. Quiero hablarte, hermanos, de algunos de los sacrificios necesarios para que la obra de Dios avance. En primer lugar, los israelitas en esta ocasión, en esta historia, vemos que ellos sacrificaron su comodidad. Por favor, mira lo que dice el versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. Entonces, la ciudad de Jerusalén está en la cima de un monte, ¿no? Por eso cuando alguien va a Jerusalén, en el Antiguo Testamento dice sube. Cuando alguien sale de Jerusalén, dice baja, ¿no? Entonces, un detalle ahí, hermanos, para cuando tú leas el Antiguo Testamento. Pero dice la Biblia, estos son los hijos que subieron, ¿cierto? Que fueron a Jerusalén del cautiverio. De aquellos, versículo 1, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia. ¿Qué está diciendo? 70 años atrás, Nabucodonosor llevó cautivo a los israelitas hasta Babilonia. Pasado ese tiempo, Ciro presenta la oportunidad y ellos regresan a Jerusalén. Y la Biblia dice, por favor, el versículo 1 dice, aquellos que había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a la ciudad, a Jerusalén, y a Judá, cada uno a su ciudad. Por favor, mira lo que dice el versículo 2. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, y bueno, una serie de nombres, hermanos, hebreos, ¿no? Entonces, no quiero intentar ahí equivocarme con pronunciarlos. Entonces, vemos ahí, hermanos, que lo primero que ellos sacrificaron fue su comodidad. Piensa en esto. Nabucodonosor, 70 años atrás, entonces lleva cautivo a los israelitas hasta Jerusalén.
los que volvieron de Babilonia hasta a la ciudad de Jerusalén no son los mismos que salieron al comienzo. Versículo 1. Estos son, ¿qué dice? Los hijos. Por favor, versículo 3. Los hijos de Paros, 4. Los hijos de, ahí dice, Cefatías, 5. Los hijos de Ara, 6. Los hijos de, y tú puedes ver, hermanos, que hay más o menos 30 versículos en tu Biblia, si tienes tu Biblia abierta. Tú podrás ver ahí que dice los hijos de, y se repite vez tras vez tras vez. Esto es interesante recalcar, hermanos. Aquellos que volvieron de Babilonia a Jerusalén, nacieron en Babilonia, se criaron en Babilonia, no sabían nada de Jerusalén. El templo era un recuerdo. Las grandes murallas de la ciudad era solo cuento de los abuelos, ¿cierto? Puedo imaginarme a los abuelos israelitas contándole a los hijos y a los nietos. No, había un templo impresionante en Jerusalén. Habían murallas, habían varias puertas. La ciudad era hermosa, está en la cima de un monte. Estas personas nacieron y crecieron en Babilonia. Toda su vida fue desarrollada en este lugar. Pero cuando Dios presentó la oportunidad, cuando Dios utiliza a Ciro, entonces para hacer el decreto, ellos no dudan, hermanos, en dejar todo lo que conocen, en dejar su comodidad. Puedo imaginarme, hermanos, que tenían negocios, propiedades, que tuvieran también entonces un estilo de vida, ¿cierto? La ciudad, entonces ahí Babilonia era una ciudad muy próspera, de mucha riqueza, ¿cierto? La Babilonia antigua fue una de las ciudades, de las primeras ciudades que tuvo carreteras, que tuvo iluminación, que tuvo acueductos. Era impresionante esa ciudad en su tiempo. Y los israelitas crecieron ahí. Pero no tuvieron ningún problema, hermanos. No tuvieron ningún reparo en dejar todo para volver a Jerusalén. Aquellos cuentos y anécdotas que habían escuchado acerca de la ciudad santa fueron suficiente estímulo para que los israelitas dejaran todo y volvieran entonces a Jerusalén. Mira lo que dice de nuevo el versículo 1. Dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor entonces había llevado 70 años antes. Hermanos, ¿qué estarías dispuesto tú a sacrificar entonces para que la obra de Dios avance? Cuando vemos aquí el ejemplo de los israelitas, ellos dejaron de lado su comodidad. No les importó, hermanos, dejar su trabajo. No les importó dejar sus casas. No les importó dejar sus nuevas amistades. No les importó dejar el lugar donde se habían criado, los lugares donde frecuentaban. No les importó dejar nada de eso de lado, con tal de que la obra de Dios avance. Mira lo que dice entonces el versículo de nuevo, versículo 2, ¿cierto? Un grupo de varones, ahí nos menciona, ¿no? Zorobabel, Jesúas, Nehemías, Esdras y otros más. Ellos fueron los encargados de liderar esto, pero fueron un montón de personas las que estuvieron dispuestas a entonces dar este paso de fe. Nuestro hermano aquí, lo voy a utilizar un poquito de ejemplo, Víctor, ¿cierto? Nos mencionaba recién, hace unos meses he decidido estar en el ministerio a tiempo completo. Ese es un tremendo paso de fe, queridos hermanos. Pero es algo que, la verdad, está al alcance de todos si tenemos fe, si estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad. Es interesante esto, hermanos, porque en el libro de Nehemías se repite la misma lista de nombres que vemos nosotros desde el versículo 3 hasta el versículo 57, ¿cierto? Son como más de 50 versículos que nos muestran los hijos de un montón de nombres de personas, ¿cierto? Entonces, es interesante porque a veces cuando nosotros llegamos a esta lista interminable de nombres, lo más probable es que pasemos de página, ¿cierto? Nadie quiere leer una genealogía, ¿no? Nadie quiere leer esta frase que se repite muchas veces. Pero es como si el Espíritu Santo nos estuviera diciendo, ya, si no te lo has leído en Esdras, te lo vas a leer en Nehemías, ¿no? Yo quiero que tú sepas
que Dios no olvida a aquellos que sacrifican su comodidad en pos de la obra de Dios. Estos hermanos que salieron desde Babilonia, que dejan de lado todo para ir a Jerusalén, no lo saben, hermanos, pero quedaron sus nombres inmortalizados en la palabra de Dios y en la memoria de Dios por haber sacrificado su comodidad. Cada vez que tú, entonces, en lugar de quedarte acostado, vienes a la iglesia. Cada vez que tú, en lugar de ir al mercado, vienes a la iglesia. Cada vez que tú, en lugar de quedarte ahí viendo un partido de tu equipo favorito, vienes a la iglesia, haces cosas para Dios, Dios no olvida. ¿Amén o no, hermanos? Por favor, mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10. El libro de Hebreos, por favor, capítulo 6, versículo 10. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar, mira lo que dice, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí vemos dos cosas muy interesantes, hermanos. Lo primero, que Dios no olvida el servicio, la dedicación. No olvida cuando un creyente entonces sacrifica. Las personas lo olvidan. Tu familia lo va a olvidar. Hasta tú mismo quizás dejas en la memoria aquellos buenos años en los que serviste a Dios. Pero Dios no, hermanos. Dios no olvida. Cuando tú sacrificas tu comodidad, cuando tú pones a la obra de Dios, a misiones, al reino de Dios en primer lugar, Dios valora aquello. Lo tiene en una alta estima. Él dice, no es injusto Dios para olvidar. Lo otro que vemos aquí, hermanos, en este versículo, es que servimos a Dios porque dice ahí, el trabajo que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Hermanos, lo decía al comienzo, ¿cierto? Pablo le decía a los corintios, firmes y constantes, ¿en qué? En la obra del Señor, ¿cierto? Entonces, si tienes un pasatiempo, bien, hermanos, está muy bien. Pero él decía, en la obra. Aquí él dice, Dios no olvida lo que haces tú por tus hermanos en la fe. Dios no olvida lo que haces tú por tu iglesia local. Dios no olvida cuando tú entonces sirves a Dios, cuando sirves a los santos. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 26, por favor. Por favor, el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 13, Mateo capítulo 26, versículo 13. Esta es una historia muy conocida, hermanos, cuando una mujer llega entonces derrama un frasco de perfume que valía mucho dinero para enjuagar o lavar los pies de Jesús, ¿no? Entonces se llama María, esta hermana. Entonces nosotros sabemos, la mayoría, que ella hizo este acto de devoción a Jesús, ¿cierto? Y cuando ella lo hizo, los discípulos dijeron, no, ¿qué pasó? ¿Cómo vas a gastar esto? ¿Cierto? Judas, entonces preocupado solo por el dinero, dice, esto se puede haber gastado en los pobres, ¿cierto? Entonces él quería parecer generoso o preocupado, en realidad era ladrón, ¿no, hermanos? Entonces por eso le preocupaba solo el dinero, ¿no? Pero mira lo que dice Jesús, mientras que ella hizo esto por el Señor, y mientras los hombres criticaban esto, incluyendo a los discípulos, Jesús dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho. Mira lo que dice, para memoria de ella. Los discípulos decían, ¿cómo vas a hacer eso? Judas decía, eso hubiera sido un montón de dinero para mi bolsillo, ¿no? Entonces lo hubieras vendido y yo lo hubiera administrado, ¿no? Entonces ya vemos lo que hacía Judas, ¿no? Entonces, pero Jesús dice, no, lo que hizo ella nunca será olvidado. Lo que hizo ella nunca será entonces puesto en el olvido.
siempre se recordará el sacrificio que hizo ella. Cuando tú entonces lees esta historia y estudias un poco la historia de Mateo 26, el perfume que la mujer derrama valía casi un año de trabajo, ¿cierto? Valía el precio de más o menos 300 denarios, el trabajo de 300 días, ¿cierto? Entonces vemos ahí que Jesús le dice, no, parece un desperdicio para el mundo, pero es de alabanza para Dios. Es criticable para los incrédulos, pero nunca quedará en el olvido, en la memoria de Dios. Dios no es injusto, hermanos. Merece la pena que tú sacrifiques tu comodidad. Merece la pena que tú, entonces, en lugar de hacer otras cosas, entonces evangelices, hables de Cristo, entonces sirvas a tus hermanos, sirvas en la iglesia, estés comprometido. Entonces, en el capítulo 1 de Esdras, Dios abre la puerta utilizando a Ciro, pero el templo nunca hubiera sido reedificado si no hubiera sido por las familias de judíos que aceptaron la oferta de Ciro y estuvieron dispuestos a desarraigarse de Babilonia y trasladarse a Jerusalén. A Dios le importan estas cosas. Cuando volvemos al libro de Esdras, capítulo 2, toda esa lista de nombres, entonces vemos que quedaron inmortalizados en la palabra y en la memoria de Dios por haber sacrificado su comodidad. Si Dios tomó entonces en buena a estas familias, a estas personas que dejaron su comodidad para construir un templo terrenal, ¿acaso no estará más, entonces, se deleitará mucho más en nosotros si dejamos nuestra comodidad para construir un templo espiritual? Tal vez tú estás pensando, bueno, pero para eso tenemos un pastor, ¿no? Para eso tenemos un seminarista, ¿no? Aquí un copastor, ¿no? Para eso tenemos algunos obreros. Mira lo que dice el libro de Esdras, capítulo 2, nuevamente. Vamos a ver, hermanos, que de todo tipo de personas son necesarias en la obra de Dios. Por favor, el versículo 2 dice y menciona algunos líderes, aquellos que comandaron el regreso a Jerusalén. Menciona Zorobabel, Jesúa, Nehemías y todos los otros hermanos que estuvieron ahí trabajando y dirigiendo el regreso. Pero mira también lo que dice el versículo, entonces, 36. Por favor, mira lo que dice el versículo 36. Dice la Biblia, la primera frase, los sacerdotes. Por favor, mira el versículo 40, la primera frase, los levitas. Mira el 41, los cantores. 42, los porteros. Mira el versículo 43, los sirvientes del templo. Mira el versículo 55, los hijos de los siervos de Salomón. Entonces vemos aquí, hermanos, que de todo tipo de personas, de todos los niveles y de todos los estratos sociales, fueron necesarios en esta obra. Esto ocurre hoy en día, hermanos. Todos son necesarios. Tú puedes leer el libro de 1 Corintios, capítulo 12, cómo habla Pablo de la iglesia como si fuera un cuerpo donde cada uno de nosotros somos un miembro. Entonces, algunos un miembro visible, otros un poco menos relevantes, pero todos necesarios. Hermanos, todos indispensables para la obra de Dios. Mira lo que dice entonces el versículo 59, también habla de un grupo de personas que no pudieron demostrar, dice ahí, la casa de sus padres ni su linaje, es decir, extranjeros, ¿cierto? Si tú ves, entonces hubieron israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, sirvientes, siervos, extranjeros, de todo tipo de personas fueron necesarias en este momento, hermanos, y son necesarias hoy también para que la obra de Dios avance. Número 2, un segundo sacrificio que ellos hicieron es dejaron de lado o sacrificaron su orgullo. Por favor, mira lo que dice el versículo, versículo 64. Toda la congregación unida, fíjate esa frase, como, ¿qué dice, hermanos? Un solo hombre,
era de 42,360, sin contar los siervos, sin contar las siervas, los cuales eran entonces 7,337 y traían 200 cantores y cantoras. Ya vamos a cerrarlo en 50,000 personas. Increíble, ¿no? 50,000 personas dejaron todas sus propiedades, todo su trabajo, todo su entonces vida en Babilonia, renuncian a aquello y vuelven a Jerusalén. Y dice la Biblia, versículo 64, eran como un solo hombre. ¿Cómo es posible esto, hermanos? De una sola forma, dejando de lado los prejuicios y el orgullo. Vimos los versículos 36, que hablaba de sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes, siervos, etc. ¿Cómo es que un grupo tan heterogéneo, ¿cierto? ¿Cómo es que un grupo tan, entonces, diverso de personas, 64, es como un solo hombre? De una sola forma, hermanos. En ellos había humildad. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice la Biblia: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, versículo, ahí está en pantalla, una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una obra de Dios, una iglesia local, solo será efectiva, solo será de impacto, solo apoyará misiones, solo enviará misioneros si todos piensan una misma cosa, si todos entonces están de acuerdo en que la tarea de la iglesia es la gran comisión, de que es importante alcanzar a las personas con el evangelio. Solo cuando nosotros dejamos de lado nuestro orgullo y servimos todos humildemente, entonces puede haber una diversidad de obreros, pero una unidad en el propósito y funcionar como los hermanos. Versículo, volviendo al libro de Esdras, como un solo hombre. Para que Dios pueda hacer una obra significativa con una iglesia, el pueblo de Dios tiene que tener objetivos claros. El mundo para Cristo. Todas las almas que tengan la oportunidad de escuchar una clara presentación del Evangelio. La iglesia será el instrumento, hermanos, que Dios utilizará para esa tarea en nuestro tiempo. Por favor, mire el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 9. Efesios, capítulo 3, versículo 9. Mira lo que dice ahí la Biblia, hermano. Pablo dice que él estaba contento de poder predicar acerca de, él dice, la dispensación del misterio escondido desde los siglos, que Dios creó todas las cosas. Pablo está diciendo en este capítulo y está hablando, hermanos, de cómo en el pasado fue la nación de Israel el instrumento que Dios utilizó en el mundo para entonces mostrar la luz, ¿cierto? La salvación a las demás naciones. Pero Pablo dice, en el pasado, esto que voy a decir era un misterio, versículo 9. En el pasado esto estuvo escondido. ¿Qué cosa? Mira lo que dice, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿qué, hermano? De la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amamos, y el cristianismo tiene sus orígenes semitas, ¿cierto? Jesús era y fue un judío, ¿cierto? Entonces, la salvación viene de los judíos, amén, y amamos a Israel. Pero no es Israel el instrumento que Dios utiliza hoy, es la iglesia. Y es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que si hay humildad, si dejamos de lado los prejuicios, si todos pensamos una misma cosa, si definimos los objetivos y son objetivos bíblicos y claros,
¿podremos entonces nosotros, como los israelitas, ser como un solo hombre, trabajar todos unidos para que la obra de Dios siga avanzando? Ellos, vimos aquí, hermanos, sacrificaron su comodidad. Ellos dejaron de lado todo lo que conocían y volvieron a Jerusalén. Ellos sacrificaron su orgullo. Algunos eran sacerdotes y otros eran extranjeros, pero todos trabajaron en conjunto para sacar adelante la obra de Dios. Eso significa, hermanos, que a veces, entonces, vas a tener que dejar de lado el hecho de que tal vez eres un profesional. A veces hay campañas de salir a entregar tratados, ¿no? Entonces, ¿cómo la gente me va a ver ahí entregando, invitando? Yo soy un profesional, entonces yo no puedo estar. No, hermanos, deja de lado tus prejuicios. Deja de lado el orgullo. Sacrifícalo, sácalo de tu vida y sirve en la obra de Dios. Número 3, un tercer sacrificio que hicieron los israelitas y que también nosotros debemos hacer para que la obra de Dios avance, hermanos, para que misiones sea posible. Número 3, debemos sacrificar nuestros recursos. Nuestros recursos. Por favor, mira el versículo 68. Mira el versículo 68 lo que dice. Algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, por cierto, hermanos, cuando se refiere ahí a la casa de Jehová, ellos llegaron a Jerusalén. Varios meses viajando de Babilonia, subiendo a Jerusalén, ¿no? Llegan a Jerusalén, la ciudad está totalmente destruida, no tiene murallas, no tiene un templo, todo está saqueado por los babilonios. Y ellos van al lugar donde solía estar el templo en Jerusalén. Mira el versículo 68, vinieron a la casa de Jehová. El escritor es optimista, hermanos, ¿no? Porque pudiera haber dicho, fueron a donde estaban las ruinas, los cimientos, donde alguna vez, hace 70 años, supo estar el templo. Él dice, no, ellos fueron donde estaba la casa de Jehová ahí en Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Versículo 68, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. 69, según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes, cada uno en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Cuando ellos llegaron ahí, hermanos, dijeron, bueno, oremos, ¿no? Oremos para que Dios... No, hermanos, ellos sacaron de lo poco que tenían. Tienes que pensar, primero dejaron su trabajo, dejaron su vida, viajan durante meses y cuando llegan no piden ayuda social, ¿no? Entonces no piden ahí un IFE, ¿no, hermanos? Ellos sacaron de lo poco que tenían y dieron para que la obra sea, versículo 68, reedificada en su sitio. Es interesante esto, hermano, una comparación. Cuando se edifica el primer templo, ¿cierto? Entonces David juntó los materiales que fueron necesarios, ¿no? Y la Biblia hablaba de cómo se juntaron y se contaban en talentos. No sé si has leído el Antiguo Testamento, cuando David entonces menciona tantos miles de talentos de oro, tantos miles de talentos de piedras. Entonces, un talento pesa como 43 kilos, hermanos, ¿no? Entonces, es una unidad de peso de la antigüedad. Pero mira el versículo 69, dice que ahora dieron en dracmas. Entonces, no era la misma situación económica, ¿no? Cuando David construye o junta los materiales, ellos estaban en la mayor prosperidad como reino. Y entonces el material se contaba en talentos, 43 kilos por talentos. Aquí ellos son mucho más humildes. Recuerda que llevan 70 años en el exilio, en la esclavitud, y varios meses viajando hasta la ciudad. Y llegan a una ciudad que está destruida completamente. Pero ellos dieron igual. Y mira, entonces, un talento pesa, entonces, como 43 kilos,
pero un dracma, más o menos, hermanos, unos 4 o 5 gramos. Es interesante esto, hermanos, y tuve ahí, me tomé el tiempo de hacer el cálculo, versículo 69, él dice 61,000 dracmas, también habla de unas libras de plata, etcétera. Todo ese cálculo, hermano, parece poco, ¿no? Porque cada dracma pesa 4 gramos, ¿no? Entonces dieron algunas moneditas a algunos, ¿no? Pero mira, entonces, hermanos, cuando tú haces el cálculo, son más de 2 toneladas de metales preciosos que se dieron entre plata y oro para la obra de Dios. Ellos no dieron mucho, pero dieron todos. Ellos no tenían muchos. Versículo, por favor, 69. Según sus fuerzas. Entonces, ellos tenían poco, pero aún así querían compartirlo. Ellos eran humildes, pero no les importó. Ellos entonces no podían dar talentos, solo podían dar dracmas, ¿cierto? Pequeñas, entonces pedacitos ahí de metales, pero aún así lo hicieron. Estuvieron dispuestos a sacrificar su recurso económico en pos de la obra de Dios. ¿Su deseo cuál era? Quiero ver a Jerusalén reedificada. Quiero ver el templo y la adoración en el templo como un continuo. Quiero ver que las naciones sepan que el Señor es poderoso y es fiel a su pueblo. Quiero ver que las personas sean salvas. Ellos tenían estas metas y no les importó sacrificar de sus recursos. Mira lo que dice, hermanos, el libro de 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 12. Mira lo que dice ahí la Biblia. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 12. Aquí Pablo les está animando a los hermanos de Corinto que ellos pudieran estar participando de una ofrenda misionera que Pablo estaba gestionando para los hermanos que estaban en Jerusalén, porque había una hambruna en la región. Entonces Pablo va visitando diferentes iglesias y va levantando una ofrenda, entonces, y la va gestionando para llevarla por medio de varios misioneros hasta Jerusalén, para que sea de bendición a los hermanos ahí. Y él dice, entonces, versículo 11, ahora pues, llevad a cabo el hacerlo. Él dice, estoy juntando una ofrenda misionera. Ustedes como iglesia deberían participar. Estoy juntando una ofrenda para ayudar a los hermanos de otro lugar. Ustedes como iglesia deberían llevarlo a cabo, ser parte de esto. Mira lo que dice versículo 11. Para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces, a veces las promesas, a veces en las conferencias las personas pueden hacer una promesa de fe. Entonces me comprometo, pero después pasan 2 o 3 meses, llega fin de año, llega el verano, todos se van de vacaciones y se van con sus ofrendas, ¿no? Entonces, muy animados de comprometerse, pero poco animados de cumplir el compromiso. Pablo dice, versículo 11, si tú estuviste dispuesto a querer, también lo debes estar en el cumplir, según lo que tengáis. Mira lo que dice 12, porque si hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Es decir, que mientras tengamos, debemos ser generosos. Como los hermanos en el libro de Esdras, no dieron mucho, pero dieron todos. No eran ricos, eran muy humildes, recién salían de la esclavitud. Aún así, ellos sacrificaron sus recursos. Pablo dice aquí, entonces a veces uno puede estar animado y comprometerse, pero dice, también hay que cumplir el compromiso. Yo estoy gestionando, dice Pablo, una promesa de fe para los hermanos de Jerusalén. Ustedes, iglesia local, deben participar, deben ser parte de esto. Conforme a lo que tienen, deben entonces estar dispuestos a ser parte. Si Dios va a hacer una obra relevante con esta iglesia o con cualquier iglesia, solo será posible si los hermanos están dispuestos a sacrificar de su recurso. Hermanos, ¿estarías dispuesto tú a hacer estos sacrificios? A veces, hermanos, cuando hablamos de los recursos,
uno dice, no tengo, es imposible. Sí, muchas veces no queremos tener. A veces solo para apoyar a misiones tienes que dejar de tomar 2 bebidas en el mes y ya lo tienes, hermanos, con el costo de vida hoy en día, ¿cierto? Entonces, un par de bebidas en el mes que te abstienes de tomar ya es suficiente para colaborar a misiones. Entonces, cenas afuera de casa ya es suficiente para dar a la obra misionera. Él dice, conforme a lo que tienes, conforme a lo que entonces sí tienes, no a lo que no tienes. ¿Cómo eran los hermanos en Jerusalén? Según sus fuerzas. Quiero animarte, hermanos, a pensar en esto. ¿Qué sacrificios estás dispuestos a hacer para que la obra de Dios continúe avanzando? Las misiones solo serán posibles si iglesias están conformadas con creyentes que están dispuestos a dejar de lado su comodidad, su orgullo y sus recursos con tal de que la obra avance y más personas conozcan a Cristo. Vamos a orar. Pastor Mauricio, adelante, por favor. Toma un momento ahí para orar. Amado Dios y Padre, gracias te damos, Señor nuestro, por este tiempo que nos has permitido poder estudiar y escuchar de tu palabra. Gracias por el ejemplo y testimonio de aquellos varones, aquellas familias, aquellas personas que en un tiempo pasado tomaron decisión por fe para ir y cumplir, Señor, con tu mandato, cumplir con lo que tú pusiste en sus corazones. Y en el día de hoy, Señor, tú has formado a tu iglesia para que a través de ella el Evangelio corra, para que a través de ella el Evangelio avance, y nos has enviado a ser discípulos, nos has enviado a predicar el Evangelio, nos has enviado a bautizar, nos has enviado a rescatar gente de las mismas tinieblas y traerlos a la luz, todo a través de tu poderoso Evangelio, aquel Evangelio que no avergonzaba a Pablo, aquel Evangelio que sabía que era poder de Dios para salvación. Ayúdanos, Señor, a poder creerte de todo corazón, en que si nos disponemos para tus obras, si sacrificamos, Señor, nuestra comodidad, si sacrificamos nuestro orgullo y si sacrificamos nuestros propios recursos para poder contribuir en esta obra, ayúdanos a creer que tú los usarás para el beneficio de tu obra, que tú los usarás, Señor, para que gente pueda seguir oyendo, escuchando y clamando, Señor, al Salvador. Padre, gracias te damos por este tiempo y te pido en esta hora que puedas estar obrando en cada corazón presente, en cada vida presente, y que puedas asumir esa responsabilidad que tú has dado a tu iglesia. Somos tus testigos, somos tus embajadores, somos aquellos enviados a ir y predicar el Evangelio. Somos, Señor, quienes tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a llevarlo a cabo? ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a cumplir? Quizás yo no iré a Quilicura, quizás yo no iré a Padre Hurtado, quizás yo no iré a Ecuador, quizás yo no iré, Señor, a Parral, pero sí, Señor, sé que a través de nuestros donativos, a través de nuestra fe, podemos llegar, Señor, a través de otros obreros enviados que estarán haciendo la obra por mí, que estarán haciendo la obra por nosotros. Gracias te damos, Señor, y te pido que sigas obrando fuertemente en cada corazón a través de tu hermoso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.